Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien. Hoy les hablaremos de un tema que se ha vuelto tan importante y atemorizante para nuestra sociedad, el feminicidio. Y les presentaremos algunos testimonios más adelante, así que acompáñenos. Hola, muy buenos días. Yo soy Padilla y el día de hoy les vengo a hablar sobre el feminicidio. El feminicidio es un crimen que se comete contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es un acto de violencia extrema que puede ser perpetrado por personas conocidas o desconocidas y que pueden ocurrir en diferentes contextos. Este, por lo cual, trae muchas consecuencias, como la pérdida de vida. El feminicidio resulta en la pérdida de vidas humanas y puede tener un impacto duradero en las personas que las conocían. Otra consecuencia puede ser el trauma y el dolor. El feminicidio puede causar un gran trauma y dolor en las familias y comunidades de las víctimas. Otra consecuencia también puede ser la perpetuación de la violencia. El feminicidio puede perpetuar un ciclo de violencia y discriminación hacia las mujeres. Alguna otra de las consecuencias puede ser como la justicia, ya que es importante buscar justicia para las víctimas del feminicidio, así mismo como para sus familias. Otra puede ser el cambio social, ya que el feminicidio requiere un cambio social y cultural para erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Y estos son algunos puntos de los cuales yo quería platicarles. Así es que de mi parte es todo por el momento. Después de escuchar esta valiosa información, a continuación mi compañero les hablará de la importancia de escuchar las voces de las víctimas. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre la importancia de escuchar nuestro podcast, que por nombre lleva Voces Silenciadas. Nosotros a través de la realización de este podcast queremos lograr concientización sobre el tema y lo importante que es poner en alto el feminicidio, porque en los últimos 3 años ha aumentado por lo menos el 30% de casos en feminicidios y a través de este medio nosotros queremos llevarles la información. Es compañero, nosotros buscamos mantenerlos informados sobre el tema ya que se ha vuelto tan atemorizante, por lo cual tenemos dos invitadas especial que nos darán un testimonio. Tenía unos 15 años en ese momento. Mi madre me había dejado volver sola a casa en el autobús. Normalmente usaba lindos vestidos con volantes e iba a clases después de la escuela, pero ese día llevaba un pantalón cargo de color beige y una camiseta. Todos mis amigos que normalmente viajan conmigo en un autobús no fueron a clase ese día. Subí el autobús alrededor de las 7:30, que era muy tarde para mí. Después, en la siguiente parada, entraron dos tipos que se acercaron a mí diciéndome cosas y preguntándome dónde vivía. Me pidieron mi teléfono y mi nombre, y luego uno de ellos se sentó a mi lado. Seguí ignorándolos hasta que el conductor se acercó a nosotros. Cuando lo hizo, los chicos le dijeron, danos los billetes para la misma parada del autobús que esta chica. Me asusté, pero me quedé en silencio pensando que en qué hacer. El conductor no dijo nada, y tampoco nadie más en el autobús. Cuando mi parada se acercó, bajé bruscamente del autobús, se bajaron justo detrás de mí y me fui a casa corriendo. Lo único que podía hacer para evitarlos era atravesar diferentes carriles y confundirlos, ya que mi casa pertenecía a un plan de viviendas. Una vez que los perdí, me fui a casa. Tenía demasiado miedo de contarle a mi madre o a alguien del incidente, porque pensé que me impedirían viajar sola o que no debería de haber usado esos pantalones. Estaba aterrorizada. Desde entonces, durante las siguientes semanas, sentí que alguien me seguía cuando bajaba del autobús. Me sentí tan enojada y frustrada por el hecho de que un género siempre tenía que tener miedo del otro. Cuando tenía 14 años iba en la secundaria. Siempre había sido una alumna tranquila, de las que se sientan adelante y toman apuntes, y evitaba los problemas. Me gustaba estudiar todo sobre biología en ese entonces. Un profesor que nos daba matemáticas, al principio era simpático, estricto pero justo. Siempre decía que yo era la mejor de la clase. Eso me hacía sentir orgullosa hasta que se empezó a sentir raro. Un día, al devolverme un examen, me miró y me dijo bajito: «Tú no te pareces de 14, pareces toda una mujer». Sonreí nerviosa sin saber cómo reaccionar. Pensé que quizás lo había dicho sin mala intención, pero los comentarios siguieron sobre mi ropa, mi pelo, incluso mi forma de caminar. Me empecé a sentir incómoda, pero no quería exagerar. Luego vinieron los mensajes, primero por el grupo de clase, después por privado, que decían: «Te puedo hacer una pregunta personal. Hoy te veas muy bonita, no dejes que esos chicos te miren así, no te merecen».
Empecé a borrarlos como si se pudieran hacer que desaparecieran, pero no desaparecían, estaban en mi cabeza todo el día. Una tarde, después de clases, me pidió que me quedara para hablar de mi promedio. Yo sabía que no tenía ningún problema en la materia. Mi promedio era casi perfecto. Me dio miedo. Inventé que tenía que ir al médico y salí rápido, temblando. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente le conté todo a mi mejor amiga y me dijo que no era mi culpa, que tenía que hablar. Con el corazón en la garganta, fui a la oficina de la orientadora y le conté todo. Me escuchó con calma, me creyó y me dijo que hice bien. A veces me pregunto cuántas otras chicas han pasado por lo mismo. Yo ya no me quedaría callada. Después de escuchar estos casos, me quedo sorprendida al saber que así como estos, hay uno y miles de casos más en los cuales la mayoría de ellos no se han hecho justicia, por lo cual nos tomamos el atrevimiento de invitar a nuestra querida experta. Bienvenidos a este espacio de reflexión y conciencia. Hoy acordamos un tema que duele, que indigna, pero que necesita ser visualizado, el feminicidio. A continuación, entrevistaremos a la experta Katia Morales. Pero bueno, como primer pregunta, ¿usted podría explicarnos qué se entiende por feminicidio? Yo entiendo el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género, siendo la forma más extrema de violencia contra la mujer. Es un delito que se caracteriza por la intención de eliminar a una mujer por el hecho de serlo. Bueno, ¿también podría explicarnos qué factores sociales y culturales contribuyen a que estos crímenes ocurran? Personalmente siento que estos factores incluyen la discriminación de género, estereotipos, relaciones desiguales de poder y la impunidad en la aplicación de la justicia. También se ven influidos por la pobreza, marginación, violencia intrafamiliar y la presencia de pandillas y crimen organizado. Bueno, ¿también podría explicarnos, por favor, el aumento de los casos en los últimos años? Sí, aproximadamente un total de 140 mujeres y niñas mueren cada día a manos de su pareja o de un familiar cercano, lo que supone una mujer asesinada cada 10 minutos, según el informe de feminicidios en el 2023. Gracias por acompañarnos. ¿Usted podría compartir alguna experiencia que haya tenido? Afortunadamente no he tenido ningún problema de ese tipo, así que esta pregunta no te la podría contestar de la mejor manera. Bueno, qué bueno que haya sido así. Pero ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes están pasando por una situación así? Estamos todos con ustedes. Jamás estarán solas. Hablen, expresen lo que están pasando. Jamás hay que quedarnos calladas. Unidas somos más fuertes. Y bueno, ¿usted sabe cómo podríamos ayudar nosotros como ciudadanos un poco más comunes? Para prevenir el feminicidio se necesita un enfoque integral que involucre tanto a individuos como las instituciones. Esto incluye educación, conciencia, apoyo a víctimas, fortalecimiento de leyes y políticas, la promoción de igualdad de género. Bueno, muchas gracias por esta valiosa conversación. El feminicidio no es un problema aislado, es una realidad que nos debe importar a todos. Recordemos que el silencio también es parte del problema. Actuar, informar y acompañar puede salvar vidas. Muchas gracias. Después de escuchar esta entrevista tan importante, despedimos a nuestra experta por brindarnos tanta información tan relevante y pasamos con mi compañero que nos hablará sobre la reflexión del impacto del feminicidio en las familias. El feminicidio tiene un impacto devastador en las familias de las víctimas. La pérdida de una mujer y a manos de la violencia es un trauma que puede tener consecuencias duraderas y profundas. La reflexión sobre el impacto del feminicidio es un paso importante para entender la gravedad del problema y para Como acabamos de escuchar, el feminicidio ha tenido un impacto devastador en las familias de las víctimas, por lo cual mi compañero comentará el análisis de las causas y consecuencias del feminicidio. que afecta a muchas mujeres y familias en todo el mundo. Es un crimen que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que puede tener consecuencias devastadoras para Análisis de las causas y consecuencias del feminicidio. El feminicidio es un problema complejo que tiene múltiples causas y consecuencias. A continuación se presentarán algunas de las causas y consecuencias más comunes del feminicidio. Machismo y patriarcado. La sociedad patriarcal
y machista pueden contribuir a la normalización de la violencia contra las mujeres. Desigualdad de género. La desigualdad de género y la discriminación hacia las mujeres pueden aumentar el riesgo de feminicidio. Violencia de género. La violencia de género, incluyendo la violencia física, emocional y sexual, pueden ser un precursor del feminicidio. Falta de accesos a recursos. La falta de acceso a recursos como la educación, el empleo y la salud mental pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres. Cultura de la violencia. La cultura de la violencia y la impunidad pueden contribuir a la perpetuación del feminicidio. Consecuencias del feminicidio. Pérdida de vidas. El feminicidio resulta en la pérdida de vidas humanas y puede tener un impacto duradero en las personas que las conocían. Trauma y dolor. El feminicidio puede causar un gran trauma y dolor en las familias y comunidades de las víctimas. Impacto en la salud mental. El feminicidio puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas que han sido afectadas por la violencia. Perpetuación de la violencia. El feminicidio puede perpetuar un ciclo de violencia y discriminación hacia las mujeres. Discusión sobre la importancia de la justicia sobre el feminicidio. Estamos por terminar este podcast, pero antes de irnos nuestras invitadas les leerán un pequeño mensaje que escribieron. No más violencia. Denuncia el feminicidio. La vida vale la pena. No son muertes, son asesinatos. No son números, son mujeres. La violencia contra las mujeres no es inevitable, es una elección. Por las que ya no están, por las que aún podemos salvar. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado y que se lleven ese mensaje que nosotros quisimos transmitirles sobre la importancia de estar informados sobre el feminicidio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y terminar de escuchar todo nuestro podcast. Hasta luego.